Muy buenos días, alumnos. Siguiendo los lineamientos que nos manda el Ministerio de Educación acerca de la pandemia que se está generando en estos momentos a nivel mundial, en este caso con el coronavirus, vamos a incidir en este tema. Primero, en primer lugar, ¿qué es un virus? Un virus prácticamente es una estructura proteica formada ya sea por ADN o ARN. Pero para poder explicar el virus, primero vamos a conocer algunos términos, como por ejemplo, qué es un brote, qué es una epidemia y qué es una pandemia. Aquí tenemos un mapa donde vemos los continentes. En el caso al inicio, se llamaba brote cuando esta enfermedad aparece en una de las provincias de China, en este caso en Wuhan. Inicialmente fue un brote. Ese brote fue creciendo e invadiendo, por ejemplo, aquí algunos países cercanos. Y ahí estamos hablando de una epidemia. Ahora, cuando esa epidemia ha ido creciendo, ha invadido prácticamente todos los continentes, ahora sí se conoce con el nombre de pandemia. ¿Ya? Bueno, siguiendo con lo que es el virus, que es lo que vamos a explicar. Bueno, aquí, primero, ¿qué es un virus? Cuando hablamos de un virus, estamos hablando, en este caso, de una estructura proteica formada por ADN o ARN. A los virus no se les considera que son seres vivos. Se dice que están en el límite entre lo vivo y lo no vivo. ¿Pero por qué? Una característica básica de todo ser vivo es que se reproduce, se alimenta y se relaciona. Estos individuos, estas estructuras, no puedo llamarlo individuos, estas estructuras proteicas, eh, para poder reproducirse, necesitan, en este caso, parasitar a un ser vivo. Utilizan el material genético de la célula del ser vivo para recién replicarse, es decir, reproducirse. Aquí tenemos varios tipos de virus, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el primero, que es en este caso es algo similar al coronavirus, estos tres, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el rotavirus, la influenza, el HIV, luego tenemos la hepatitis, el ébola, el adenovirus, la influenza, tenemos el papiloma virus, el herpes virus y rabivirus. Bueno, son ejemplos de virus, pero en este momento, pues, el problema principal es el virus denominado coronavirus, y una de sus variantes es el COVID-19. El mundo prácticamente ha sido atacado por varias plagas, ¿no? Tenemos a la chikungunya, el cólera, la zika, el ébola, la malaria, y en nuestro país tenemos, por ejemplo, en la selva el dengue, y a nivel nacional, prácticamente casi nacional, el COVID-19 o el llamado coronavirus. El tema que les he enviado, en este caso por intermedio de la plataforma virtual, es acerca del antivirus. En el caso del antivirus, es un virus que tiene casi las mismas características que el coronavirus, sino que en este caso se va a transmitir en este caso por el roedor, ya sea una rata, un ratón o incluso también un hámster, ¿no? Cuando hay una epidemia, por ejemplo, de virus, se exige que todo el mundo pues haga limpieza generales para evitar pues que aparezcan estos roedores. Se conoce con el nombre de antivirus porque apareció en Corea del Sur, en un lugar llamado Hantan, que es un río, ¿ya? Cerca de un río. Ahora, ¿qué causa esta enfermedad llamada el hantavirus? En primer lugar, pues, va a producir un estado gripal que puede incluir fiebre,
dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y a veces diarrea. Por lo general siempre presenta pues una congestión nasal o un resfrío. Ahora, entre los síntomas, cuando ya empieza a agravarse el paciente, ¿ya? La persona ya tiene problemas respiratorios, ya no puede respirar, se produce un síndrome cardiopulmonar, hace que la persona deje de respirar, sufra una falla cardíaca y tenga una presión baja, produciendo en algunos casos la muerte. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, haciendo limpiezas generales, desinfectando la casa, en este caso con cloro llamado la lejía, comúnmente. Si un lugar que está cerrado, todo debe estar ventilado constantemente, nunca debe estar cerrado porque puede haber, en este caso, hay virus que está en el ambiente. Y si uno va a hacer la limpieza en un lugar donde haya encontrado ratas o otro tipo de roedor, hacer una limpieza general, en este caso usando los mecanismos como por ejemplo el uso del tapabocas y la lejía. En este gráfico podemos apreciar la estructura del coronavirus o el COVID-19. Ahora, siempre sanitariamente se exige el uso de diversas sustancias para eliminar a este tipo de virus, ya sea en este caso los geles antibacteriales que contienen alcohol o ya sea, por ejemplo, los jabones. ¿Por qué? Como yo les había dicho, el coronavirus presenta pues una capa proteica y debajo de esa capa proteica también contiene una capa lipídica, o sea, grasas. En otras palabras, pues tiene dos capas, ¿no? Una capa formada por proteínas y otra capa formada por grasas. Ahora, si nosotros usamos el alcohol prácticamente degrada o destruye, en este caso, la capa proteica. Y si usamos el jabón, va a destruir la capa lipídica, o sea, las grasas, ¿no? Entonces, por eso se exige que constantemente las personas estén aseadas, se laven constantemente.